Bienvenidos a Cauce Campeche. Soy la doctora Marta Noemí Carabeo Pacheco y el tema de hoy es patito o cisne. Manejaremos al autor Jorge Bucay. Él es un terapeuta argentino muy conocido a nivel mundial. Él estudió medicina en Buenos Aires, Argentina, y él se define como un ayudador profesional. Ha escrito muchísimos libros, algunos de ellos son Cartas para Claudia, Déjame que te cuente, El candidato, Hojas de ruta y el libro del día de hoy que vamos a manejar de él. Bienvenidos y disfruten de este tema. El día de hoy vamos a ver patito o cisne. Hemos visto muchos libros de cuentos, como por ejemplo en donde tienes 365 cuentos clásicos y entre ellos lógicamente está El patito feo, que es uno de los cuentos clásicos fabulosos, pero nuestro autor del día de hoy, que es Jorge Bucay, en este libro de él que se llama Cuentos Clásicos para conocerte mejor, en la página exactamente 43 de su libro, él está hablando exactamente sobre el patito feo. Sabemos que el autor del patito feo fue Hans Christian Andersen. Él lo hizo en 1845. Y Jorge Bucay, que es un ayudador profesional, como él mismo se define, dice un poco de la historia del patito feo, de que él está en una granja y en esa granja la patita, que es la que empolla, cuando ve que el patito no salía enseguida porque era un huevo muy grande, y al final cuando sale, él tiene un ruido muy diferente, sus hermanos los patitos lo empiezan a despreciar a él, y no solamente lo desprecia a la comunidad donde él está dentro de la granja, sino hasta el propio granjero no le gustaba la forma como era, y a veces dice la historia que lo saca de la granja y se va, y es cuando el patito feo empieza a llorar porque se va a una laguna, y ahí está llorando perdido porque no sabe qué hacer. El patito feo, al mirarse a la laguna, se ve tan feo según él, porque así le habían dicho que estaba feo, por comparado con los patitos que eran sus hermanos. Él era grande y diferente a los patos que estaban ahí. Pero ese día escucha a otros patos que estaban por allá, que no eran patos, y hacían el mismo ruido que él. Entonces él empieza a hacer el ruido también que hacen todos los cisnes, y ellos van y lo buscan. Lo invitan a que se una al grupo y él se va y se junta con ellos. Es bien recibido en la comunidad donde está y él se siente bien. Pasa el tiempo y dicen que el mejor cisne que estaba en la laguna era él, el patito feo. Un cuento precioso que Jorge Bucay nos los maneja aquí en este libro y nos dice que en alguna etapa de nuestra vida hay una situación muy particular. A veces nos rechazan por la altura que tenemos, por nuestro color de piel, por la forma en que hablamos, por nuestra nariz. Entonces, en este cuento te invita a que aprendas a que de esos mismos recursos que tú tienes, encuentres lo más hermoso y destacable que hay en ti. Eso es lo que le llama él una cisnicidad, que busques ese cisne que está dentro. Después de todo, dice Jorge Bucay, ¿qué otra cosa son nuestras problemáticas más que obstáculos y barreras? Que el camino en la búsqueda para realizarnos como personas, que eso fue lo que le pasó al patito feo. Anduvo buscando quién era y al final de cuentas descubrió que era diferente a esos patos que estaban ahí. Dejó de ser quien era, aquel pato feo que había ahí. Entonces él aprendió que no hay un camino, sino que había muchas preguntas que él se hizo en ese camino. Se preguntaba él, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Y esas preguntas es de otro libro de Jorge Bucay que él escribe más adelante. Son una por una que vamos a empezar a platicarlos ahorita con él. El patito feo señala con claridad su darse cuenta. Él no es como los demás patos. Él necesariamente no es igual. Pero el desafío de él era descubrirse quién era. Pues lógicamente no era un pato, era un cisne. ¿Cuántas gentes no hay así que a veces están en la vida pensando, no voy a poder alcanzar mis metas, no voy a lograr esto o lo otro porque me han dicho que no tengo los conocimientos, las habilidades y demás? Se tienen que descubrir quién son en ese momento, como el patito feo. Él tiene que aprender a brincar y a salirse de su zona de confort. Es una zona de confort que a veces estamos tan tranquilos ahí que nadie nos mueva porque ya me dijeron que soy malo y me voy a quedar ahí. Pues no,
Entonces, la segunda pregunta es para el patito feo, la más difícil. ¿A dónde ir? ¿A dónde va ese patito feo? Él no sabía cuál era el propósito de su vida. Pero fíjese que hay un detalle muy importante en este libro que me menciona Jorge Bucay a Víctor Frank. Víctor Frank, él estuvo en los campos de concentración en Auschwitz y ahí él tuvo que tener una visión y darle un sentido a su vida. Él era un psiquiatra, pero los alemanes lo capturan junto con toda su familia, pero él es el único que logra sobrevivir en esos campos de concentración, pero porque él buscó un propósito a su existir. Y él escribe un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y ahí mismo él habla de la famosa logoterapia, que significa sanar a través de las palabras. Y él, a mucha gente como psiquiatra, lo sanaba a él con sus palabras, les decía que él eran importantes, eran valiosos y demás. Pero mucha gente todavía no sabe cuál es el propósito. ¿El patito feo sabía exactamente cuál era su propósito? Claro, lo vino a descubrir después, cuando encontró a otros igual que él, porque buscó su meta y ya tenía un rumbo. En su vida, en la vida de cualquiera de nosotros, vamos a encontrar siempre metas. Recuerden que las metas son como aquellos puertos donde tenemos que llegar. Pero una vez que tú llegas a esa meta, busca otra. No te vas a quedar en esa meta nada más. Hay muchas más en tu camino en las que puedes tú aportar esa experiencia que vas logrando cada vez que tú llegues. Así dice Jorge Bucay, que los logros son estímulos para seguir adelante, pero la dirección, el rumbo y el sentido, solo puedes conseguirlo cuando decides cuál es el propósito de tu existencia. En el caso del patito feo, ¿cuál era su propósito de él? No era ser un pato. Y esto me recuerda mucho también a aquella historia del elefante encadenado, que estaba él siempre cadenado a una estaca y un día que le quitan la cadena, pues ahí se quedó parado. Él no sabía que estaba libre, porque así nos pasa a muchas gentes. Estamos siempre con la misma idea de quiénes somos y no tenemos una meta hacia dónde vamos a ir. Nuestra familia, a veces hasta nuestra pareja, en el trabajo, donde estemos inmersos ahí, nos dice exactamente ahí que tenemos que iniciar un camino nuevo y diferente. Este cuento es como un pequeño himno que te va a invitar a volverte un cómplice de una realidad que cada uno vive todos los días, asumiendo que el mundo y todo lo que contiene está configurado por lo que es y porque cada uno de nosotros vamos construyendo activamente cada día. Pero es bueno encontrar con alguien que sea igual que tú, que tenga aspiraciones como tú, que quiera alcanzar las metas como tú. No te juntes con aquellos que te dicen, no vas a poder, mira que para qué, quédate ahí donde estás, en tu zona de confort, ahí estás muy bien. Cuidado con ese tipo de gente. Acuérdense que ese tipo de gente mejor hacerlos a un lado y buscar como el patito feo aquellos que tienen el mismo ruido que tú. El mismo sonido que el patito feo descubrió en un momento dado. Dice, si sé quién soy, dice Jorge Bucay, y tengo claro cuál es mi rumbo y me permito elegir conscientemente de quién me acompaño, no solo podré tener un camino sereno y placentero, sino que también podré desarrollar una percepción más optimista de las cosas que se vengan frente de mí. Pero inevitablemente, vas a avanzar en la dirección que tú quieras, a conseguir ese mundo que tú anhelas. Pero aparte de eso vas a transformarlo. Pero antes te vas a transformar como le pasó al patito feo. Se transformó en un cisne, ¿sí? Y todo aquel deseo que él tuvo de ser distinto, cuando él volteó a ver, dijo, todo aquello valió la pena haberlo vivido. Y el patito feo, lógicamente, así lo sintió. Por eso la pregunta de ahora es, ¿patito o cisne? ¿Qué quieres ser en la vida? ¿Un patito y estar siempre metido en tu zona de confort? ¿O ser como ese cisne que se desliza sobre el agua y va feliz rumbo a una meta fijada? Pero recuerda, terminas una meta y continúate con otra. Y acompáñate de la gente igual que tú, que tenga la misma habilidad, el mismo sentido, el mismo pensar, que sea aquella gente optimista, alegre, que te motive para continuar. Ese es el tipo de gente que el patito feo encontró, que son los mismos igual que él. Por eso se convirtió en el cisne más hermoso de ahí, porque descubrió al mirarse que él era muy bello. Y para concluir, tengo algo hermoso de Jorge Bucay. Y dice, y Caperucita le preguntó al lobo
como si hablara con su abuelita. ¿Por qué vuelves a leer esos cuentos si ya los conoces de memoria? El lobo se puso de pie y le contestó con voz muy clara: para conocerme mejor. Y les doy las gracias porque una vez más estuvimos en un tema muy interesante, que es el patito feo convertido en un cisne maravilloso. Yo espero que todos ustedes sean eso, un cisne bello y hermoso que se deslice por la vida con la tranquilidad que tienen que tener, aún a pesar de los obstáculos de la vida. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en el librero de Marta.